¿Ya me escucha? Sí, Sí, creo que no me veo, ¿verdad? pero se ve tu presentación. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la paciencia, no me podía conectar. En esta ocasión les voy a hablar sobre la trascendencia del registro sanitario en tecnovigilancia. Bueno, ¿cuál es la importancia del registro sanitario? A ver, no le puedo. Ya. Primero que nada, ¿cuál es el propósito de la tecnovigilancia? Creo que lo vamos a ver a lo largo de este congreso. Sin embargo, bueno, vamos a leer un poquito acerca del propósito. Y es la de garantizar que los dispositivos médicos que se encuentran disponibles en el mercado, pues funcionen de una manera adecuada conforme a la intención de uso del fabricante en el oficio del registro sanitario. Y bueno, en caso contrario de que no se cumpla esta indicación de uso, pues se van a tomar las acciones correspondientes para corregir o disminuir la probabilidad de recurrencia de estos incidentes adversos. Primero comencemos con qué es un dispositivo médico. La mayoría ya está familiarizado con este concepto, pero bueno, vamos a retomarlo. De acuerdo a la norma 241 de buenas prácticas de fabricación, se le llama dispositivo médico al instrumento, a la máquina, al software, al agente de diagnóstico, al material o sustancia para ser empleado solo o en combinación de manera directa o indirectamente en seres humanos, con alguna de las siguientes finalidades de uso: diagnóstico, vigilancia o monitoreo, o para el tratamiento de enfermedades, como auxiliar en la cicatrización de una lesión, en la sustitución o modificación o apoyo en la anatomía de algún proceso fisiológico, como soporte de vida, como control de concepción, como desinfectante de otros dispositivos médicos. También provee información mediante exámenes in vitro de muestras extraídas, y también son dispositivos empleados en la fertilización in vitro y tecnologías de reproducción asistida. ¿Cuál es el marco regulatorio que se usa para regular estos dispositivos médicos? Tenemos la Ley General de Salud, la LEFEPA, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, el Reglamento de Insumos para la Salud, las normas oficiales mexicanas, la norma 241 de buenas prácticas de fabricación, la norma 240, que es la norma de tecnovigilancia, y la norma 137, que es la de etiquetado de dispositivos médicos. Así mismo, contamos con la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, con el suplemento para dispositivos médicos 5.0, y el año pasado publicamos la guía para la obtención del registro sanitario para dispositivos clase 1, 2, 3 y para el tema de software como dispositivo médico. ¿Cuál es el propósito del registro sanitario? Bueno, como muchos sabemos, el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud, los dispositivos médicos requieren para su producción, venta y fabricación de un registro sanitario. Sin embargo, más que una autorización o un permiso para su venta, es un documento que va a avalar que nuestro dispositivo médico es seguro y eficaz, cumpliendo una serie de requisitos desde la parte administrativa, legal y la técnica científica. Y bueno, el usuario cuando quiere pues solicitar la autorización de un registro sanitario, lo primero que debe de preguntarse es si efectivamente requiere de un registro sanitario. En el Diario Oficial de la Federación hay un acuerdo publicado que es el acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se van a considerar como insumos para la salud. Por lo tanto, no van a requerir de un registro sanitario. Estos acuerdos fueron publicados el 31 de diciembre del 2011, donde se cuentan con los dos anexos.
los dispositivos, el anexo 1, que son los dispositivos que bajo riesgo, y el anexo 2 son los que no requieren de registro sanitario. Y el 22 de diciembre del 2014 se publicó la actualización del anexo 2, que son los dispositivos que no requieren de registro sanitario. Algunos ejemplos de los dispositivos, bueno, que pueden ver en el listado de los dispositivos que no requieren de registro, es un agitador para pipetas, las básculas para paciente y una mesa riñón, entre muchos otros. En el listado de bajo riesgo pueden ver lavatelenguas, un algodón en rollo o paquetes para ropa de cirugía. Y bueno, les había platicado que de acuerdo al RIS, en el artículo 82, ahí pudieron ver que los dispositivos médicos se dividen en categorías. Entonces procedemos a la identificación de la categoría de acuerdo al uso del dispositivo médico. De acuerdo al artículo 262 de la Ley General, los grupos en los cuales se divide el sector de los dispositivos médicos en México con base a su función y finalidad de uso son los siguientes. Tenemos el 1, equipo médico; el 2, prótesis, órtesis y ayudas funcionales; el 3, agentes de diagnóstico; el 4, insumos de uso odontológico; el 5, materiales quirúrgicos y de curación; el 6, productos higiénicos; y el 7, que dice, los demás insumos que sean considerados para este uso y sean evaluados y reconocidos como dispositivos médicos por la Secretaría de Salud a solicitud. En esta categoría entraría toda la parte de software como dispositivo médico y más adelante todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Y bueno, otra parte importante que debemos conocer es la clasificación de acuerdo al riesgo sanitario. En nuestro país, el artículo 83 del Reglamento de Insumos para la Salud, que contamos con 3 clases de clasificación de riesgo. La clase 1, que son aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. Clase 2, aquellos insumos conocidos igual en la práctica médica y que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración, y generalmente se introducen al organismo permaneciendo menos de 30 días. Generalmente, clase 2 entran todos los equipos médicos, excepto aquellos que tienen que ver con el uso de radiación ionizante. Ellos ya caerían en clase 3. Clase 3, aquellos insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica médica, o bien que se introducen al organismo y permanecen en él por más de 30 días. Aquí entran toda la parte de dispositivos médicos que se implantan o las prótesis. Y tenemos otra categoría que es la de clase 1, bajo riesgo. Esta no aparece en el Reglamento de Insumos para la Salud. Sin embargo, en la actualidad sí se están evaluando y se está autorizando los registros sanitarios. Y bueno, como su nombre lo indica, son de bajísimo riesgo y son ampliamente conocidos en la práctica médica. Y bueno, para nosotros poder llegar a una clasificación adecuada de los dispositivos médicos, contamos con el apéndice 2 normativo, que son los criterios para la clasificación de dispositivos médicos, de acuerdo a su nivel de riesgo, que viene en el suplemento de dispositivos médicos 5.0 de la farmacopea. Actualmente contamos con 35 reglas. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de los requisitos que se evalúan durante el proceso de dictamen, que como les dije, al final es lo que nos va a garantizar que nuestro dispositivo médico sea seguro y eficaz. No voy a ahondar mucho porque no es la intención de esta plática, pero bueno, los requisitos que evaluamos en el proceso de dictamen los agrupamos en 3. Los requisitos de la parte administrativa, que bueno, es el aviso de funcionamiento de la empresa, el pago que es conforme a la clasificación de riesgo, clase 1, clase 2, clase 3, la acreditación de un de buenas prácticas de fabricación. Para fabricantes extranjeros tienen que cumplir con la ISO 13485
Y los nacionales, bueno, COFEPRIS es quien emite estos certificados. El certificado de libre venta, el certificado de libre venta y el certificado de buenas prácticas van a avalar al fabricante, y bueno, el de libre venta al fabricante legal, pero ambos van a avalar al producto que se está registrando. Y tenemos la carta de representación emitida por el fabricante, que es la que va a autorizar a un distribuidor a presentarse autenticados y deben estar vigentes. Y bueno, todos los dispositivos médicos no importando la clase de riesgo que le corresponda, van a cumplir con estos requisitos. Donde cambia y donde varían son en los requisitos técnicos científicos. Ahí va a depender mucho de la naturaleza del dispositivo médico. Tenemos, por ejemplo, por nombrar algunos, diferentes pruebas de laboratorio. Tenemos estudios clínicos y evaluación clínica. Esta parte de los estudios clínicos se solicita en clase 2, estrictos es en clase 3. Sobre todo cuando son innovaciones tecnológicas, sí somos muy estrictos de que nos presenten muy bien los estudios clínicos. Cuando el dispositivo médico requiere de ostentar una fecha de caducidad, pues se le solicitan los estudios de estabilidad. Si nuestro producto es formulado, nos tiene que presentar pues toda la fórmula cual y cuantitativa, tiene que presentar manuales o instructivos de uso y la descripción del proceso de esterilización. Esos son entre otros. También tienen que presentar un diagrama de flujo del proceso de fabricación, un certificado de análisis de producto terminado. Y bueno, aquí la diferencia depende mucho del dispositivo médico del que estemos hablando. Les voy a dar dos ejemplos. Nada más a manera de ejemplo y son algunas de las pruebas que se le pueden solicitar, no son las únicas. Por ejemplo, si tenemos un equipo de rayos X dental portátil, este cae en clase 3. ¿Por qué? Porque es radiación ionizante. Ahora, algunas de las pruebas que nosotros solicitamos son, por ejemplo, las pruebas eléctricas, las de seguridad eléctrica, en este caso las de seguridad radiológica apegadas a la IEC 60601 en sus diferentes partes. Ahorita hablamos de rayos X, pero podemos hablar de resonancias magnéticas, que bueno, no sería clase 3, que sería clase 2. También solicitamos compatibilidad electromagnética, pruebas de desempeño que demuestren la función de este equipo. Y a veces eso es para un equipo médico, pero si hablamos de un sistema de válvula aórtica, las pruebas cambian. También es clase 3 y aquí, como pueden ver, tenemos pruebas de resistencia de aplastamiento, fuerza de conexión, resistencia a la corrosión y por ejemplo, las pruebas microbiológicas, como el dispositivo estéril, pues tiene que presentar toda la... Una disculpa, creo que me desconecté. ¿Sí me escucha? Ahora ya te escuchas. Sí, muchísimas gracias y discúlpenme, me sacó de momento. Bueno, como les decía, ya me volvió a... Permítanme, permítanme tantito, ya. Bueno, les estaba platicando acerca de las pruebas pues que tienen que presentarlo para un sistema de válvula cardíaca. Como pueden ver,
Me quedé en lo del proceso de esterilización. Algunas, aquí por ejemplo, nos tienen que presentar la validación de esterilización dependiendo qué tipo de esterilización usen, por radiación gamma o puede ser por óxido de etileno. Todo va a depender de la naturaleza de nuestro dispositivo. Podemos solicitar pruebas mecánicas, puede ser que estemos hablando de un instrumental médico, entonces la variedad es muy amplia y es donde radica la diferencia de los requisitos que se solicitan para la obtención de un registro, es lo que es la diferencia entre cada uno de los dispositivos dependiendo de la naturaleza del mismo. Y bueno, eso es a grandes rasgos los requisitos para obtención de un registro sanitario, pero me interesaba como darlos a conocer para que supieran por qué digo que el registro sanitario es un documento que sí te va a avalar que tu dispositivo sea seguro y eficaz, porque se hace toda esta revisión que se ve plasmada al final en el oficio de registro sanitario. Y bueno, me voy a meter un poquito, les voy a platicar acerca de qué resoluciones son las que se obtienen en la solicitud de un registro sanitario. Tenemos que son dos tipos de resoluciones. Cuando nosotros evaluamos y emitimos un dictamen de la información que se integra en el expediente del dispositivo médico, se pueden tener dos resultados. El resultado favorable, que es la autorización del registro, y el resultado no favorable, que es la emisión de una prevención. La prevención es un documento que se le emite al usuario o a la empresa para que puedan subsanar lo que les faltó, para que puedan presentar la información que les faltó para que pues obtener el registro sanitario. También se tienen dos resoluciones diferentes. Puede ser que cuando ya ellos presentan la información requerida puedan obtener el registro sanitario, pero también puede pasar que no se autorice y entonces sea un desecho de trámite. Hay que tener muy en cuenta esto. Ahorita les platico por qué. Bueno, les quiero mostrar también cuáles son los elementos que integran un registro sanitario. Este es un oficio de registro, bueno, más bien de modificación, pero es igual para un registro sanitario. Este es el formato oficial. Les voy a explicar por partes. En la primera parte tenemos, bueno, dice modificación del registro, o puedes decir registro sanitario, o puedes decir prórroga del registro. Tenemos el número de registro sanitario, que es una clave alfanumérica, que es designada por la autoridad sanitaria. El primer número es un número consecutivo. Cada año empezamos desde el 1 hasta los que lleguemos a autorizar durante el año. Después sigue una letra, que es la E, en este caso porque es un equipo médico. Puede ser una C para material de curación y los otros dispositivos, o una R para los agentes de diagnóstico. Tenemos el número de solicitud de entrada y después pueden ver todo nuestro fundamento legal. El fundamento legal va a ir cambiando si es que se trata de un registro, de una modificación a las condiciones del registro sanitario o a la prueba. La siguiente parte nos habla de la información acerca del titular del registro. El titular del registro es la persona físico-moral que ostenta la autorización otorgada por la Secretaría de Salud para la fabricación, distribución, comercialización de un dispositivo médico. El titular del registro es importante, sobre todo en la parte de tecnovigilancia. ¿Por qué? Porque va a tener la responsabilidad de hacer diversas actividades, como implementar justo las actividades de tecnovigilancia. Debe contar con toda la evidencia documental respecto al riesgo que representa el uso de sus dispositivos médicos, implementa acciones correctivas de seguridad, realiza notificaciones de seguimiento, realiza el informe de tecnovigilancia quinquenal, que es importante para nosotros en tema de prórrogas de registro. Y bueno, toda la parte de tecnovigilancia recae en el titular del registro. Entonces es importante pues que los datos en el registro aparezcan de manera correcta. Aquí aparece el domicilio y bueno, y el RFC. Después tenemos la parte que ya nos habla de nuestro producto, de nuestro dispositivo médico.
Aquí tenemos la denominación distintiva y genérica. La denominación distintiva, pues es una denominación que es asignada por el fabricante y que lo va a distinguir de otros dispositivos médicos. A veces aparece la marca o algún modelo. Esto ya es cuestión del fabricante. La denominación genérica es como comúnmente se conoce. Aquí aparece la categoría del dispositivo médico, el tipo de insumo, en este caso es un equipo médico, la clasificación de acuerdo al riesgo, que es clase 2, los datos del fabricante, en este caso aparece el fabricante legal también, que es el que les decía que es avalado por el certificado de libre venta. Después sigue la parte de los distribuidores, importado y distribuido por y los domicilios. Esta parte es muy importante. Aquí van a aparecer todos los distribuidores autorizados por el titular o por el fabricante. Si no aparece en este registro, es que no está autorizado. Puede aparecer desde un distribuidor hasta 20. Repito, si no está aquí es porque no está autorizado. Entonces, ojo con esta parte. Después tenemos la indicación de uso, también muy importante para temas de tecnovigilancia. La descripción de mi dispositivo médico, las presentaciones, en este caso es un producto no estéril, entonces el envase primario nada más es bolsa de plástico. Cuando es estéril o cuando requiere ostentar una fecha de caducidad, aquí podrán ver la caducidad. Cuando es un producto formulado, aparece la fórmula cual y cuantitativa. Y bueno, en esta parte, que es la última parte de mi oficio de registro, tenemos las vigencias. En este caso es como vimos, una modificación que se emitió el 18 de mayo del 2023, tiene su fecha de vencimiento, pero ya fue prorrogado y entonces también aparece la fecha de prórroga del registro. Esta parte es muy importante para que ustedes puedan ver que el registro sanitario sigue vigente. Después tenemos una serie de observaciones. Las observaciones van a cambiar de acuerdo al tipo de trámite, ya sea modificación, registro o prórroga del registro. Aquí es importante que, es importante que las lean porque a veces, por ejemplo, cuando es un dispositivo médico que requiere que aparezca la caducidad, a veces el usuario presenta estudios de estabilidad acelerada, lo que indica que entonces tenemos que asignarle un plazo tentativo a reserva de que tenga que presentar la estabilidad en tiempo real. Entonces, esa parte va a aparecer aquí en observaciones. Otra parte importante es que a veces también, si la presenta autorización fue concedida para dar un cumplimiento a un juicio de amparo, también esa parte aparece. Algunas ocasiones el trámite es desechado, la empresa se inconforma, se emite un juicio, gana el juicio y se tiene que emitir la autorización. Aquí es importante porque puede haber fallado a lo mejor en un documento legal por la vigencia, pero también debemos de preguntarnos si no falló en alguna prueba que ponga en duda la seguridad y eficacia del dispositivo médico. Esas son creo que son las observaciones más importantes. Otras consideraciones que debemos de tener es en cuanto a los kits. Hay registros sanitarios para kits. Aquí podrán ver en la descripción, podrán ver todos los componentes que incluyen al kit. Cada uno, si es que requiere de registro sanitario, debe de estar vigente. En caso de que no esté vigente, bueno, no se le daría la prórroga en este caso, ¿no? Entonces, tiene que estar vigente cada uno de los componentes para que a su vez el registro sanitario del kit se encuentre igual vigente. Y bueno, esto es un oficio de prevención. También me interesa que lo conozcan porque algunas veces he escuchado que algunas empresas, en lugar de presentar el oficio de registro sanitario, presentan un oficio de prevención. Les repito, el oficio de prevención no garantiza que la empresa eh, vaya a obtener finalmente la autorización de su dispositivo médico. Puede ser que no la obtenga y sea un desecho de trámite. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. Como les dije, la prevención lo que hace es solicitarle a la empresa la información que le faltó para dar cumplimiento. Y bueno, este es el formato oficial. ¿Cuáles son los principales motivos de prevención? Pues a veces son
reportes de laboratorio incompletos o ausencia de ellos. Algunos reportes de esterilización no son concluyentes. Si se trata de un kit, a lo mejor algún componente no tiene el registro vigente. Algunos documentos legales están vencidos. Pueden ser entre otras, pero estos son como los más comunes. También me ha tocado ver que en licitaciones alguna vez presentan el comprobante de trámite. Este es el comprobante de trámite de ingreso a COFEPRIS, ya sea de un registro, de una modificación o de una prórroga. Aquí lo importante es que ustedes vean que el nombre del trámite corresponde a la homoclave. Del lado derecho tienen las homoclaves correspondientes a un registro sanitario, a una modificación a las condiciones del mismo. Estas se dividen en administrativas y técnicas, o puede haber una sesión de derechos. Entonces, creo que esta vez la presentan más cuando se trata de un trámite de prórroga. Los trámites de prórroga generalmente no son desechados. Es difícil que suceda. Sí llega a suceder, pero es muy difícil, porque el desecho de una prórroga significa el retiro pues de ese registro sanitario. Entonces, nada más es para que vean que concuerde la homoclave con lo que están solicitando. Y bueno, abajo les puse las homoclaves de las prórrogas. Les voy a platicar un poquito de las prórrogas porque aquí es donde impacta el informe de tecnovigilancia. En la prórroga del registro sanitario, bueno, el registro sanitario tiene una vigencia de 5 años. Cada 5 años debe de ser prorrogado. Aquí están los requisitos tanto para dispositivos médicos nacionales y para los dispositivos médicos extranjeros. Aquí, como pueden ver, son parecidos los requisitos y lo que nos importa en esta ocasión es el informe de tecnovigilancia. Bueno, el informe de tecnovigilancia debe presentarse al Centro Nacional de Farmacovigilancia al menos 3 meses antes, previos a la solicitud de la renovación del registro, con una carta donde se indique que se trata de un informe de tecnovigilancia. Con la información recopilada durante los 5 años. Este informe debe de contener la información como la monografía breve, donde nos describa al dispositivo médico, se incluyan las denominaciones distintivas y genéricas, la categoría del dispositivo, la clasificación del riesgo, el número de serie, la razón social del fabricante y, claro, el número de registro sanitario. El periodo que abarca el informe, la fecha de elaboración, la ficha técnica de seguimiento en México, donde nosotros podemos ver la descripción de incidentes adversos, las acciones correctivas establecidas por el fabricante, cuántas unidades fueron comercializadas por año en México, los resultados del incidente. Bueno, toda esta información tiene que aparecer en el informe de tecnovigilancia, que es parte, pues, de los requisitos de la prórroga del registro. Y bueno, ya para finalizar, en resumen, mi registro sanitario debe estar vigente. Debo fijarme en la vigencia. Otra parte importante. Ahora ya se trata bueno, se está corrigiendo esa parte, pero hay registros que son para equipos médicos y, y los transductores que usa ese equipo médico tienen su registro aparte. Nos tenemos que fijar que cuando vayamos a comprar un equipo médico, pues si ya vienen los transductores o lo que vaya a utilizar, que vengan integrados en el oficio de registro sanitario. Si no, a lo mejor es que tiene su registro por separado. Ya ahora se trata pues de corregir esa situación, porque sabemos que un equipo no funciona sin sus transductores, pero sí hay que fijarnos, todavía hay casos así. Si se trata de un kit, bueno, que los registros estén vigentes. Tenemos que ver nuevamente lo de los distribuidores, que todos estén autorizados en el registro sanitario. En las observaciones, lo que les platiqué del ser tomadas como si fuera una autorización, o que mi dispositivo médico vaya a obtener la autorización. No lo garantiza. Lo del comprobante de trámite que les platiqué. Y bueno, como les platiqué, las modificaciones pueden ser técnicas o administrativas. En la parte de las modificaciones técnicas,
Si les presentan a lo mejor por alguna razón, les presentan a lo mejor el oficio del registro sanitario, pero les dicen, también tengo una modificación en trámite. Bueno, ¿qué tipo de modificación es? ¿Es técnica? ¿De qué se trata? A lo mejor son nuevas presentaciones, a lo mejor hay un cambio de titular de registro sanitario, que en este caso sería una sesión de derechos, o a lo mejor están incluyendo o eliminando nuevos distribuidores. Entonces tenemos que hacernos esa clase de preguntas cuando las empresas pues nos presenten este tipo de documentos. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Espero que esta información les sea de utilidad y muchas gracias por la paciencia y por los problemas presentados. Muchas gracias. Bueno, pues ¿Sí? muchísimas gracias. Le damos las gracias a la ingeniera Brenda Guadalupe Olvera González. Le tenemos guardado su reconocimiento. Muchísimas gracias por su participación. ¿Sí me alcanzo a escuchar? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí le guardamos su reconocimiento y Gracias. gracias por todo su apoyo. Tenemos algunas preguntas, pero sí las vamos a tratar de concentrar y enviárselas a la ingeniera para que nos las pueda responder. Y no sé si aquí ustedes tienen algún tipo de pregunta, ¿no? Recordaremos que esto que nos acaba de dar la ingeniera Brenda es el registro sanitario, por lo menos para nosotros es muy importante, porque sin él no pueden vender ni comercializar lo que son la industria. También es importante y si pudieron visualizar toda la información que ella les virtió, hay veces que cuando nosotros queremos saber algo de un equipo médico, vienen todas sus características en ese documento. ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los consumibles? ¿Para qué sirve? Y ese documento, como bien ella lo mencionaba, sirve para poder tener la seguridad que el proveedor tiene un registro sanitario y puede ser comercializado. Entonces es muy importante que cada uno de los proveedores que van a vender, comercializar, siempre tenga actualizado un registro sanitario. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, le damos las gracias a la ingeniera. Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a ti. Nuestro siguiente ponente le damos la bienvenida y vamos a dar el tema, bueno, va a dar el tema de reprocesamiento de dispositivos médicos desechables. El ingeniero José Carlos Vázquez Vera es de la Asociación de la Sociedad de Beneficencia del Hospital Español. El ingeniero José Carlos Vázquez Vera es ingeniero biónico de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada. Cuenta con una maestría en tecnología avanzada del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada por el Instituto Politécnico Nacional, técnico certificado en esterilización de dispositivos médicos, administrador certificado en gestión de procesamiento estéril, certificado Board Sterile Processing and Distribution en Estados Unidos de América, jefe de la Central de Esterilización del Hospital Español de la Ciudad de México, vicepresidente de la Asociación Mexicana para el Reprocesamiento Estéril de la APMEX y presidente de la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril de APMEX. Le damos la bienvenida al ingeniero José Carlos Vázquez Vera. Unos segunditos.
Unos segunditos, le damos al ingeniero José Carlos. Una disculpa por la demora, pero como les repito, somos muchos las asistentes y estamos conociendo un poquito esta plataforma que bien lo comentó la directora general, nos hicieron favor de compartirnos. ¿Cómo va, ingeniero? No, ya le toca. Ah, ok. ¿En qué tiempo? ¿9:30? ¿9:30? Ok. Sí, gracias. Sí, hasta luego. Sí. Vale. Listo. Bueno, el ingeniero José Carlos nos pide unos momentitos viene un poquito retrasado y pues vamos a aprovechar para estirar un poquito los pies y tomar un poquito de café. Aquí al lado está el coffee break. Adelante. Regresamos a la sala a las 10:30, por favor. Pueden meter alimentos ¿Mm? que no pueden. Nada más les quiero recordar que el coffee break lo tomaremos allá afuera porque no está permitido que tomemos alimentos aquí por seguridad. Por favor. Mi panzota. Dios, es la que me dice. Vamos a tomar cafecito. Y yo te estoy saludando a ti que siempre estás sonriendo y yo